Charles Darwin y vimos la teoría de lo que son la transmisión de los genes por medio de la teoría de Mendel. ¿Se acuerdan de esto, sí? Sí, levantenme la mano los que se acuerdan de esto. Correcto. Vimos lo que son el ADN, cromosoma y cosas por el estilo. Ahora vamos a ver en base a la segunda teoría que aprendimos cuando éramos niños, que es lo que es la creación. Acá tenemos el contenido, que es lo que vamos así a verlo sintetizado. Cuando hablo de sintetizado es que reducido. Miren, vamos a tener acá entonces, existe por relación especial el hombre, el ser humano. El hombre es el resultado del propósito divino, el consejo de la Trinidad, la obra del propósito creador de Dios. El hombre fue creado a la imagen de Dios. No es una imagen física, es una imagen dentro del hombre fue creado por Dios. Esta no es una imagen física, es una imagen personal, es una imagen moral. Teoría de la creación. Ya vimos lo que es la teoría de la evolución, que ya refutamos en contra de esta teoría, ¿verdad? Y vimos que no tenía, se podría decir, un sustento adecuado para poder creer en ella. Ahora, con respecto a la teoría de la creación, de la cual usted y yo creemos, de la cual nos aferramos por fe, entonces vemos esto. Existe por creación especial. Vamos a ver tres palabras en hebreo, son palabras en hebreo. La una es bara, la otra es asad y la otra es yatzad. Aquí están. No están escritas en hebreo por si acaso ahorita. Si ustedes las quieren escritas en hebreo se las voy a dejar. Pero es bara, asad. Libro del Génesis, todos con sus Biblias, Génesis, su capítulo 1, su versículo 27. Y junto con el libro del Génesis 1.27, desde el 26 hasta el 27, y también tenga ahí con su dedo, con la pluma, ponga en Génesis 2.7. Yo voy a sacar también una Biblia que encontré acá. Desde el 26 hasta el 27 y 2.7. Bará dice que es la producción, ejecución de algo nuevo, raro y maravilloso. Algo que no existe, pero que es algo muy maravilloso. Es la creación de algo nuevo, pero hermoso. Eso significa bará. Creó. Eso significa. Asá dice que es formar, construir, preparar o edificar. Y yatzar es formar o modelar, como un alfarero forma las vasijas. Es como que usted coge, yo les decía la semana pasada, una plastilina. Toma la plastilina y usted moldea con sus propias manos. Ya. Entonces, punto 1, ese fragmento de palabras. Punto 2, la creación. Que ustedes ya lo han leído, no lo voy a decir, pero quiero solo enfocar un solo punto. En toda la creación, que ya lo dije la semana pasada, Dios dijo varias veces que se cree la lumbrera mayor, la lumbrera menor. Dijo que se descubra lo seco, dijo que se crean las expansiones, el mar, los peces, los animales, pero en todo, usted como lector de la Biblia, y si acaso no ha leído esa parte, no se preocupe, pero ahí dice, y dijo Dios hágase, ¿sí o no? En todos los fragmentos de la Biblia dijo Dios hágase, y se hizo, y por el primer día, el segundo día de la semana, ahora, lo que quiero enfocar con ustedes es que en toda la creación, en todo lo que se creó, siempre Dios dijo hágase, ¿sí o no? Dijo la palabra. Y esto lo comparto así rápido con ustedes. Libro de Juan, su capítulo 1, su versículo 1. Si usted ya lo ha leído, y lo voy a parafrasear. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era desde el principio. Y sin Él, nada de lo que fue hecho hubiese existido, porque en Él estaba la vida. Lo estoy parafraseando. Déjenlo en casa porque por cuestión de tiempo tengo 10 minutos para terminar esta clase porque se redujo un poco porque hubo un cambio de horas. Entonces miren, cuando Dios declaró la palabra y dice la Biblia, dijo, créase tal cosa, el sol y la luna, Él lo dijo. Yo les decía que en el libro de Juan 1.1 dice que en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? ¿Qué es un verbo? ¿Es una acción? No, pero ¿qué es? ¿Es una palabra, sí o no? ¿Es una palabra, no? Listo. ¿Y a quién se le atribuye el verbo? A Jesucristo, el verbo de Dios, porque Él vino a dar la palabra de Dios a la humanidad entera. Entonces,
En el principio Cristo sí estuvo el Espíritu Santo, estuvo el Padre y estuvo la palabra, que hasta la época no había encarnado, y era Jesús. Jesús era, por eso es que dicen que sin Él, sin el Verbo, nada de lo que fue hecho existiera. Entonces todo fue hecho por medio de Jesucristo. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Sí. Entonces, todo lo creó por medio de Cristo. Cristo estuvo presente, pero no era Cristo en la época, sino que era el Verbo de Dios en ese momento, o la palabra que declaró Dios cuando hizo la creación. Ahora, entonces yo le decía que me enfoco en que en toda la creación Él lo dijo, pero solo en alguien, en un solo ser que creó, existe por creación especial, se tomó la molestia de moldear. Porque hay el texto que vamos a dar lectura. ¿Alguien puede dar lectura porque usted participe? El 26, 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Amén. Alguien más que lea el 27 para que todos participen y se cumpla el sueño. A ver. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Amén. Ya listo, miren. Entonces vemos que Dios dijo hagamos. Ahora aquí hay otro fragmento. Y eso está más adelante, pero por cuestión de tiempo lo voy a tocar rápido. Ustedes han escuchado aquella, bueno, no doctrina, sino secta, llamado lo que es los Jesús solos, o hay otro nombre, los unitarios. ¿Sí han escuchado hablar de esto? Que creen solo en Jesucristo, no creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí está uno de los temas que iba a tocar, pero por cuestión de tiempo voy a encerrarlo en una sola. Miren, cuando le dice en el libro del Génesis 1:26, dice: entonces dijo Dios. Dios, en el original hebreo, porque el Nuevo Testamento está escrito en hebreo, todo fue escrito en hebreo. El Antiguo Testamento, todo está escrito en hebreo, y el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, listo. Cuando usted vaya a predicar, siempre busque la traducción en hebreo, para que pueda dar una mejor interpretación, una mejor prédica. Entonces, la palabra Dios se llama o se dice Elohim. Esa es la palabra Dios, que usted va a una Biblia hebrea y va a encontrar no Dios, va a encontrar Elohim. Y Elohim se traduce en nuestro lenguaje español como Dios, dioses, de esta forma. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Sí, listo. Hay unos que aseveran, según estudiosos, teólogos, dicen que ahí se puede demostrar que no solo es un Dios, porque usted entenderá que la Biblia no habla de Trinidad, sí, pero vemos en toda la Santa Escritura, en la palabra de Dios, que habla de un Dios trino. No hablamos de tres dioses separados, sino un Dios solo, pero que tiene tres formas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Entiendo. Bien. Hay unos que se basan en este libro de Génesis 1:26 y dicen, cuando dice Dios, porque en su original hebreo dice Elohim, y Elohim también puede decir dioses. Por eso es que dice, entonces dijo Dios. Ahora, hay otros que refutan ahí y dicen, no, porque hay una mala interpretación, hay una mala traducción, y no quiere decir que son tres dioses, sino que es un solo Dios. Pero podemos demostrar que sí son tres formas de parte de Dios cuando hablamos. Siga, Sánchez. Perdón. Cuando el siguiente fragmento dice de la siguiente forma, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Recuerda la palabra hagamos? ¿No está ahí? No está ahí. Bien, hagamos. Ahora miren, cuando él habla de hagamos, ahí entra el segundo que está ahí, que se llama asad. ¿Sí? Ahí. Pero miren, cuando dice hagamos, no está en una forma singular. Ahí no dice voy a hacer, ¿sí o no? Ahí dice Plural. hagamos, un plural. Entonces, si alguien refuta la teoría o el estudio de Elohim, la siguiente no la pueden refutar, porque él, si usted lee la escritura, nunca ha pedido opiniones a los ángeles, porque hay otros que pueden refutar y dicen: mira, estoy compartiendo todo esto para que usted esté preparado. Pues no,
Alguien puede refutar y decir, no, es que estaba hablando con los ángeles, pero si usted como lector de la Biblia, hasta el día de hoy yo no encuentro un pasaje donde él le pide opinión a los ángeles. Muchos teólogos dicen que cuando dice hagamos, está hablando de que hay un plural. Entonces, esto sí significa que ahí sí hay una trinidad. ¿Sí? Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en ese mismo momento. Amén. En el mismo 27 dice, y creó. Cuando hablamos de la palabra creó significa yatzar. Eso significa creó. En el 27. Y dice, y creó Dios al hombre, a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ese verbo, que significa creó, en el original hebreo es yatzar. Y yatzar significa que lo moldeó o lo formó. Entonces aquí está diciendo entonces, cambiando la palabra, dice, y formó o modeló al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. Ahora, vamos al libro de Génesis 2:7. Y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ya. Cuando hablamos también de este aquí que dice formó, es varado, también es creó. Entonces, ya uniendo todo esto junto, vemos entonces que en toda la creación Dios solo declaró la palabra y se formó. Pero en sí, en la creación del ser humano, Él se tomó la molestia, hasta hizo, se podría decir, un concilio. Conversó con el Espíritu Santo y el Señor Jesús y dijo, bueno, vamos a hacer al hombre. Entonces, desde ese punto de vista, vemos entonces, y también desde el punto de vista que Asad es formar o construir o preparar, no, es crear algo maravilloso, algo hermoso. Entonces quiere decir entonces, ya uniendo todo esto, es que el ser humano es una creación muy especial de Dios, tanto así que significa que Él lo formó con sus propias manos. Ahí es que podemos ya dar a entender cuando alguien dice, cuando yo he escuchado prédicas, cuando la gente dice, pero Dios cogió el barro y lo formó. Ahora podemos darlo 100% cuando hablamos del verbo yatzar, que está en el mismo libro de Génesis 1:27, cuando dice que lo creó. Y entonces ahí sí, con sustento podemos decir que Dios sí formó con sus propias manos, modeló al hombre de la arcilla roja o del polvo de la tierra y lo formó. Entonces se tomó un tiempo especial para hacer esto. Y cuando usted y yo nos tomamos, le pongo un ejemplo rápido. Usted y yo cuando hacemos algo que nos parece, dicen por ahí, si quieres que te quede bien, tienes que hacerlo tú mismo, ¿verdad? Y cuando uno lo hace es porque es algo importante, ¿sí o no? Entonces así también. Lo que quiero dar a entender en esta noche es que el ser humano es una creación especial de Dios. Y la cosa es, ¿cuántos de nosotros, y esto lo digo para nuestra conciencia, cuántos de nosotros hoy tal vez venimos cabizbajos, tal vez venimos sintiéndonos poco, tal vez creemos que no valemos la pena y cosas por el estilo? El ser humano vive de esta forma, pero sin entender, amados que me escuchan, que somos una creación muy especial de Dios y muy importante. Ahora, con esto no quiere decir que usted y yo nos vamos a sentir los máster y vamos a creernos que somos la Coca-Cola del desierto, porque tampoco no es así. No solo es el libro de Génesis, y voy a cambiar ahí. No solo es el libro de Génesis que da esta referencia. Ustedes, yo les voy a enviar para que no copien, el libro de Isaías también habla de este tema de la creación del hombre, Isaías 43:1, Colosenses 3:10 y Romanos 9:20. No solo la creación del hombre, o la Biblia declara que Dios creó al hombre, no solo está escrito en el libro de Génesis, sino que está escrito en todo el canon bíblico, para que usted y yo tengamos sustento para el tema de la creación de Dios. Miren, esto estaba hablando yo aquí, miren, el hombre es un resultado del propósito divino. El consejo de la Trinidad, de esto yo ya hablé, pero ahí ven los textos, Isaías 43:7, y habla un poco de la Trinidad, de la cual ya hablé, y hablamos de Elohim y de Nahashem. Estas son dos palabras en hebreo. Elohim, que es Dios,
y nacen que hagamos. Pablo se refiere a este concilio del Dios Trino en Efesios 1, 4, 5. Eso se lo voy a pasar por si acaso. Lo voy a dar lectura para que usted lo escuche. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Lo primero es: el hombre es creado por Dios. Estas son afirmaciones de lo que dice la Biblia. El hombre es creado por Dios del lado izquierdo. Entonces no nos creó, amados que me escuchan, una explosión cósmica. No evolucionamos, salimos del agua, después fuimos peces, luego con millones de años pasamos a lo que es el mundo y luego evolucionamos al ser humano. No fue así, sino que la Biblia relata que el ser humano empezó creado por Dios. Amén. Lo siguiente es: solo el hombre, entre todos los seres creados, recibió el aliento de vida. Esto también es muy importante. Acuérdense que la Biblia dice de la siguiente forma que Dios nos moldeó con el verbo yaxar en hebreo, pero dice que el ser humano no tenía vida, ¿sí? ¿No estamos bien hasta ahí? No tenía vida. Pero dice que Él sopló aliento de vida sobre el ser humano y fue un ser viviente. Ahora, eso es una de las razones de por qué el Señor nos busca a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque dentro del ser humano hay algo, una parte de Dios dentro de nosotros, y por eso es que nos busca Él. Selló nuestras vidas con algo que es el aliento de vida de parte de Él, y por eso es que Él nos busca.